Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor, te doy por este privilegio, esta oportunidad, esta gracia, Señor, que me das de poder estar aquí con mis hermanos, Señor. Estamos en familia espiritual, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, no me merezco, Señor, estar aquí adelante. Tú lo sabes, Señor, soy una criatura vil, Señor, pero gracias por la oportunidad que me das de poder tener tu escritura, Señor, libremente, de poder estudiarla, de poder leerla, pero aún ahora también de poder exponerla, Señor. Te pido por mi vida, por mi mente, por mi corazón, que tu espíritu eh, me dé palabras justas, exactas, para transmitir, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Aún te ruego por mi salud, Señor, que puedas estar obrando en esta mañana, para que eso tampoco sea un estorbo. Ruego por mis hermanos, Señor, que van a estar escuchando, que lo puedan hacer con atención. Ruego por ellos para que puedan entender, Señor, que lo que vamos a tratar hoy, Señor, es de suma importancia, es de vida o muerte, Señor, para nuestras vidas y la vida de nuestras familias, Señor. Quiero dejarte este tiempo en tus manos y que puedas orar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien. Bueno, vamos a estar acá en el libro de Proverbios en esta mañana y algunas cositas, ¿no? Antes de entrar de lleno al pasaje que hoy nos compete, es entender un poco el libro de Proverbios. Y primeramente ahí en el primer versículo ya se dice quién es el autor de estos 31 capítulos. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces entendemos bien históricamente quién es Salomón, hijo de David, el rey de Israel, ¿no? David, el cantor de Israel, el salmista, y Salomón, su hijo, quien pidió sabiduría al Señor para poder gobernar al pueblo, que en su momento era mucho, decía él, ¿no? Y necesitaba de esta sabiduría. Ahora, lo que vamos a ver en el libro de Proverbios es del capítulo 1 al capítulo 9. Vamos a ver como una introducción, bastante extensa la introducción, eh, donde se van a ver charlas, ¿no? Discursos que va a tener el padre con su hijo, amonestándolo, ayudándolo, exhortándolo y animándolo a la piedad. Luego desde el capítulo 10 hasta el 29 vamos a ver dichos de sabiduría. Y por último, capítulos 30 y 31 son una conclusión de todo lo que es el libro de Proverbios, es un final. Y déjame leerte en los primeros 7 versículos que ahí está la base, el centro, en lo que se van a basar todos los otros versículos. Cuando vas a Proverbios, generalmente lo que seguramente te ha pasado es decir, este versículo no tiene nada que ver con el anterior y no tiene nada que ver con el que le sigue. Bueno, no tiene nada que ver tal vez en un contexto como sería una carta, una narrativa. Incluso el Salmo, dentro del Salmo, vemos que hay un hilo conductor, pero en la mayoría de los proverbios no se ve esto en sí. Pero sí hay algo que va a controlar cada palabra, cada detalle, cada versículo en el libro de Proverbios, y están los primeros 7 versículos. Dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quisiera darte dos conceptos o dos términos muy importantes que van a marcar todo el libro de Proverbios. Y el primero tiene que ver con la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, nosotros solemos pensar, bueno, es alguien con una capacidad extrema de inteligencia o que puede solucionar cosas de manera rápida. Pero si vas al contexto judío, no sé si en este tiempo, pero en aquel tiempo donde se escribió Proverbios,
no era solamente inteligencia intelectual, lo que metías en tu mente y todo el conocimiento y la información que tenías, sino la palabra ahí que se usa para sabiduría es la palabra jokmah, que trata de una habilidad en sí. La raíz de esa palabra trata de una habilidad. Entonces podríamos decir que es ese conocimiento, o sea, es la habilidad de a ese conocimiento ponerlo en práctica, aplicarlo. Esa es la sabiduría cuando le hablas a un judío de esa época en cuanto a esto. Ahí en Éxodo 31 podemos ver cuando el Señor llama a Oliab y a Bezaleel para construir el arca, el tabernáculo. Dice que el Señor los llenó de sabiduría, de jokmah, ¿no? Entonces se decía de estos artesanos que tenían jokmah, ese conocimiento que iban a saber cómo aplicarlo, bueno, en este caso en las tareas que el Señor le había mandado. Entonces, los proverbios lo que van a hacer nos van a ayudar a desarrollar una habilidad práctica en cuanto al conocimiento de la piedad. Pero esto también tiene que ver con el otro concepto que se menciona en estos primeros versículos, y es el temor del Señor. Pero antes déjame decirte una cosita más. Ahí cuando dice el principio de la sabiduría, cuando dice principio no se trata de en primer lugar, en segundo lugar, o una etapa que vos vas dejando atrás. Bueno, primero hago esto, aquello, lo otro. No se trata de números en sí, sino que tiene el sentido de lo que domina, lo que controla, la ley por la cual algo se va a regir. Ahora, este principio controlador es todo lo que, por lo que voy a caminar de esta forma sabia, practicando el conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a dominar esta sabiduría? ¿Qué va a controlar que puedas aplicar el conocimiento? Bueno, el temor del Señor. Tenemos que entender como temor del Señor la debida reverencia que la criatura le debe a su Creador, que nosotros los redimidos le debemos a nuestro Redentor. Es el debido respeto y honra de Dios. Varios escritores escribieron, definieron, ¿no?, el temor de Dios. El escritor Bridges dice que es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se dobla humilde y cuidadosamente a la ley de su Padre. Otro escritor dijo una sumisión de adoración al Dios del pacto. El temor del Señor puntualmente expresa sumisión reverencial a la voluntad del Señor, y eso caracteriza a un verdadero adorador, dijo otro escritor. Así que Dios debe ser considerado con respeto, con reverencia, con admiración, con asombro, con temor en nuestras vidas. Y esa actitud propia de la criatura hacia el Creador, ese es el principio controlador de la sabiduría. Es el temor de Dios lo que nos va a llevar a una vida sabia. El temor de Dios tiene que ser lo que controle mi vida para poner en práctica el conocimiento de su palabra. Y claro que este temor va a tener en gran medida que ver con lo que conozcamos de nuestro Señor. Incluso el temor al Señor tiene que ver también con la conciencia de la presencia del Señor. Ser constante que este Dios glorioso que me manda a glorificarlo está ahora acá presente, esperando que cumplamos eso. Entonces eso nos tiene que motivar a la obediencia. Si el Dios que me creó con un propósito de glorificarlo y está acá esperando que lo glorifique, debo glorificarlo. Un autor decía, así como el alfabeto es para la lectura, las notas para leer música y los números para las matemáticas, el temor del Señor es para alcanzar la sabiduría revelada en este libro. Pero no solo este pasaje, ¿no? Vemos ahí, si querés no los busques, pero anotalo, Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. De nuevo ahí, ¿no? El hecho de practicar. Proverbios 9:10 vuelve a decir, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y por último ahí Eclesiastés 12:13 también está, ¿no? Ahora, la verdadera sabiduría no puede avanzar más allá de lo que se tema al Señor. El temor de Dios en los hijos de Dios se va a ver en el obrar de ellos, hermanos.
Entonces, ¿qué tenemos acá en este libro? Bueno, Proverbios no es solo unos buenos consejos que podemos tomar o no. No son frases al azar que en un momento de moralismo humano alguien se le ocurrió y escribió. Miren lo que dice ahí, palabras de sabios y sus dichos profundos. Proverbios, hermanos, es la mismísima palabra de Dios invitándote, animándote y exhortándote a ser sabio y vivir bajo el temor del Señor. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso no lo haces de una manera práctica porque sí nomás, porque te levantaste de buen humor y ya está. Todo eso tiene que ir acompañado en el temor del Señor. Y no solo que tiene que ir, va a ir acompañado o no se va a lograr esto. Entonces, cuando alguien te diga, no, los proverbios son cosas prácticas que podés hacer en el día. Claro, es verdad. Pero si no estás bajo el temor del Señor, no lo vas a poder hacer. Algo más a tener en cuenta en cuanto a los proverbios es entender que los proverbios no son promesas inamovibles del Señor hacia el creyente. Tampoco quisiera decir que son probabilidades, ¿no? Pero podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? Son una regla general y que como toda regla general eh, tienen sus excepciones. Eh, por ejemplo, Proverbios dice, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. ¿Eso es siempre verdad? No, no es siempre verdad. De hecho, muchas veces le hablas a alguien de manera blanda y se enoja aún más esa persona. Te responde de manera más grotesca, más grosera. No. El perezoso, todos los perezosos del mundo son pobres, están en indigencia. No. Hay gente que tal vez está viviendo en Dubái, un perezoso, ¿no? Y todos los sabios, todos los que aman al Señor, todos los que son piadosos, ¿tienen una mansión? No, hay muchos que son pobres. Bueno, pero por la regla general podemos ver que esto puede cumplirse. Ahora, esto no nos debería motivar a vivir en ningún extremo. Esto no debería desalentarnos, por ejemplo, a pensar, bueno, poniendo el ejemplo de la ira, ¿no? Bueno, le voy a hablar a esta persona blandamente, pero por las dudas, le voy a hablar así por si se aplaca su ira. No, porque ahí lo estás tomando ya no como una promesa, sino como con duda lo estás poniendo, ¿no? A este principio. ¿Y por qué no lo tenemos que ver así? Porque como vemos a lo largo de toda la Biblia, hermanos, el propósito de una vida recta, justa y sabia en el caso de los proverbios es glorificar a Dios, no que a vos te vaya perfectamente bien en tu vida en todos los asuntos en realidad. Porque las demás cosas son circunstancias y a su vez no podemos tomarlos como promesas inamovibles. Por ejemplo, ese ejemplo de la ira que estoy hablando, porque estás lidiando con una persona caída, pecaminosa, que tiende a lo malo, impredecible. Estás tratando con otro ser humano que no va a ser fiel, que no va a tener en ese momento de ira este proverbio. Entonces, bueno, toda la escritura en realidad, pero este es un libro para cualquier persona en cualquier momento de la vida, ¿no? Y eso se deja ver a lo largo de todo el proverbio. Ahora, donde vamos a estar nosotros hoy es en el Proverbios 31. Y acompáñenme ahí. Estos últimos dos capítulos en realidad no son parte de los dichos de Salomón. Son palabras sabias, inspiradas, obviamente, pero de otras personas. El capítulo 30 de un hombre llamado Agur y el 31 donde vamos a estar hoy son palabras de Lemuel, recordando la profecía que le enseñó su madre. Ahora podríamos decir que el capítulo 31 de Proverbios, los primeros 9 versículos,
está hablando una mujer virtuosa. Y del 10 en adelante se está hablando de una mujer virtuosa. Ahora, ¿qué tenemos acá? Bueno, lo que el Proverbios 31 nos va a mostrar, nos enseña es acerca de una mujer piadosa que entiende bien el rol en su hogar, como madre y como esposa, y lo abraza con gozo. Te lo vuelvo a repetir, este capítulo nos enseña de una mujer piadosa que entiende bien el rol en su hogar, como madre y como esposa, y abraza ese rol con gozo. Y vamos a darle lectura hoy solamente a los primeros 9 versículos. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruya a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, son características de una mujer piadosa como madre, en este caso. ¿Cuáles son, no, esas cualidades que hacen de esta mujer una madre virtuosa, una madre piadosa? Bueno, en primer lugar, esa característica es que prepara a su hijo. Esta madre prepara a su hijo. Y eso lo podemos ver en el versículo 1. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. De Lemuel la verdad que no sabemos nada, voy a ser directo en este asunto. Nunca se menciona a este hombre entre los reyes de Israel, no sabemos nada de su madre. Algunas piensan que es como un apodo ilustrativo para Salomón incluso, y que esta madre es Betsabé. Algunos dicen que ni siquiera era judío, sino un rey de la descendencia de Ismael también, por cómo está estructurado el primer versículo en el hebreo. Pero todo esto que les acabo de decir son puras especulaciones. Pero lo que sí entendemos es que fueron dos personas reales, que existieron. No hay nada en el proverbio que nos deje ver que esto es una alegoría, una fantasía o algo ficticio. No hay duda de eso. Y lo valioso de esto es que él haya guardado la enseñanza de su madre y hoy tengamos el privilegio de tenerlas. Ahí cuando dice la profecía, esta palabra se emplea muchas veces referidas a un profeta en el Antiguo Testamento, muchísimas veces. Ahí en Zacarías 9.1, en Malaquías 1.1. Y puede traducirse con la palabra carga, por el gran peso que lleva como palabra o como profecía divina. Y esto es bastante coherente con el término si te pones a pensar. Porque el profeta lo que tenía era un mensaje con peso, pero ese peso se lo daba a quien lo originaba, era de origen divino. Y la idea era cargar la mente, el corazón de los que oían estas palabras para producir algo en sus vidas. Temor, arrepentimiento, espanto, asombro, gratitud, etc. Ahora, esta madre piadosa, sabia, sabe que no está en este mundo para perder tiempo ni para hacérselo perder al hijo. Ella no está en esa posición para cosas superficiales, como sacarse una fotito y subirla de estado cuando su hijo da el primer paso, come su primer comida, va a su primer día de jardín, va a su primer día de facultad, está en su primer acto en la escuela, cuando se cae, cuando se levanta, cuando se duerme, cuando se despierta. No está para hacerle una mega fiesta colorida cada cumpleaños. Vestirlo de príncipe o de princesa en una sesión de fotos y que todo sea felicidad y risa momentánea. Esta madre piadosa sabe que no está para enseñarle las cosas efímeras, inútiles de la vida. Claro que esto que menciono no es pecado, no está mal. De hecho, en el proceso se puede disfrutar de estas cosas. Es algo lindo, pero no es algo que se busca como lo importante. Es algo que simplemente se da. Y lamentablemente muchos padres esconden su realidad espiritual, la disfrazan detrás de un estado de WhatsApp o de otra red social, con una imagen linda de fondo. Y los hijos crecen pensando que todo se trata de
Bueno, todo lo que hago lo tengo que subir, tengo que sacarme una foto y mostrar que está todo bien. ¿Sabes que no hay que hacerse tanto problema? Eso es con el pensamiento que crece. Viven engañando y engañándose a través de una fotito. Y claro que es triste y es una realidad en el inconverso, muy marcada en el mundo, pero aún es más triste que esto pase entre creyentes, hermano. Es peor cuando el creyente se cree esa mentira por no entender su rol como madre, como padre. Esta madre piadosa, antipática, si quieren decirle, ante todo lo que el mundo es hoy, no condena todas estas cosas en sí, pero tiene algo muy en claro y está determinada a hacer, poner una carga en su hijo, por la piedad, poner un peso pesado en lo concerniente a Dios. Le hace entender el temor de Dios, la sabiduría. Esta madre no le dice a su pequeño, qué linda que es la vida, hijo, y vos que sos rey, Lemuel, más la tenés que disfrutar todavía en cada detalle. No, hermanas, no hace eso esta madre. Hay un Dios glorioso que al que temer, Lemuel. No estamos en esta vida para hacer chistes, para jugar. Hay que temer a Dios y más te vale que le temas. De otra manera estás arruinado. Esta mujer se toma en serio su crianza y quiere que su hijo se tome en serio la vida. Le enseña que la vida no es un juego, una calecita, una plaza. Le enseña lo que realmente es y de qué se trata la vida. Lemuel, ¿sabes qué? ¿Querés saber de qué se trata esta vida? Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guardá sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Esta es la vida del hombre, Lemuel. Vivir bajo el temor de Dios y que eso controle cada movimiento, cada decisión. Yo quiero cargarte con esto, Lemuel, para que tu vida sea provechosa, no se desperdicie. No hay muchas madres así, ¿verdad? Lamentablemente. Pero esas son las madres que son necesarias en los hogares, en la iglesia y hasta en la sociedad, ¿por qué no? Hoy sobran madres sobreprotectoras en cosas que no tiene sentido sobreproteger a los hijos. Y esto se refleja en la sociedad, en la familia, incluso en la iglesia, ¿no? Con niños o jóvenes sensibles ante cualquier cosa que se les diga, y peor si es concerniente a su pecado. No, no lo traumes al niño con esto. No, porque le va a causar ansiedad. Hermano, traumalo, cargalo, que sienta el peso de quién es Dios, de qué es su pecado. Hermanas, no sean de este tipo de madres. Sean de esas madres que ponen un peso, una carga por la piedad en sus hijos. Claro, con discreción, dependiendo de la edad, sin apelar a la morbosidad, dejando que los niños sigan siendo niños. Los bebés sigan siendo bebés, los jóvenes sigan siendo jóvenes. Esta madre no quiere quemar etapas en su hijo. Lo que quiere es afirmarlo en la piedad en cada una de esas etapas para la que viene. Hermanas, carguen a sus hijos con un verdadero sentido de quién es Dios, la importancia que tiene la iglesia, la importancia de la escritura, qué es el pecado, cómo Dios ve el pecado, cómo Dios los ve a sus hijos. Muéstrenle su naturaleza pecaminosa desde el principio. No permitan que el mundo los llene con sus mentiras. Sean sagaces y ustedes cárguenlas con la verdad escritural. Háganles saber que solo tienen dos opciones, con consecuencias muy diferentes. O aman a Dios con todo su corazón, alma, mente, o aman a los deleites más que a Dios. ¿Son hijos de Dios para salvación o son hijos de ira para castigo eterno? Eso es lo que les tienen que enseñar. Sáquenles todo tipo de esperanza que puedan tener en ellos mismos y enséñenles que solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay virtud. Ahora, esto no fue tarea fácil para esta mamá. No fue sentarse y de un tirón le enseñó todo y Lemuel, como un superdotado, lo aprendió y empezó a practicarlo. Miremos el pasaje, ¿no? Dice la profecía con que le enseñó su madre. No parece muy profundo el término, pero créanme que sí lo es, hermano. La palabra enseñó es la palabra yazar en el original, que es instruir, es amonestar, es corregir, es dirigir. Pero el significado principal, ¿saben cuál es? Es castigar, es azotar.
Y ustedes me estarán diciendo, bueno, pero capaz que en ese pasaje se refiere a una manera figurada. Les voy a leer literalmente lo que dice la definición en el diccionario bíblico. Castigar, literalmente con golpes, o figuradamente con palabras. Hubo que corregir su camino, su conducta y su corazón en el proceso. Porque no somos personas neutras que recibimos de una vez algo y ya de ahí en adelante no retrocedemos. Esto no es como una escalera que vos vas avanzando y podés dejar una caja ahí en un escalón y se queda ahí la caja y listo. No, esto es como una rampa y vos dejás una pelota ahí. Si la dejás ahí, va a caer. Si vos no la estás llevando, en el momento que la dejás de llevar, empieza a caer. Así somos nosotros. Estamos inclinados al mal. Y si no están, no estuvieron nuestros padres o alguien para corregirnos en el proceso, vamos en caída libre. Siempre tendemos a lo malo. Si no fuera por la gracia de Dios que nos rescató de nosotros mismos, estaríamos totalmente perdidos. Pero el Señor muestra su gracia, aún en la corrección, hermanos. Con la instrucción de una madre, con advertencias. Y si todo eso no funciona, con el castigo físico, con la corrección. Antes de seguir, quisiera dejar en claro estas dos términos que se van a repetir mucho en Proverbios. Uno ya lo vimos, es la palabra yazar, pero de ahí también se deriva otra palabrita, que es la palabra musar. Y son importantísimos en todo el libro de Proverbios. Es usado más veces de las que podemos verlas en español. Son palabras de mucho peso a lo largo de todo el libro. Uno de los propósitos principales de Proverbios, como vimos, era enseñar sabiduría y doctrina, dice ahí. Bueno, ahí está la palabra musar, que es algo más que disciplina. Lo podríamos ver en 3 fases a la palabra esa musar. Primero, que te enseña a vivir, ¿no? Es la disciplina instructiva, que te enseña a vivir correctamente en el temor del Señor. ¿Y todo eso para qué? Para que el sabio pueda aprenderlo y cuando llegue el momento de la prueba, la tentación, o en el que tenga que traer esa disciplina a su mente, ese musar, pueda usarlo correctamente. Por ejemplo, ahí en Proverbios 24:32 dice, cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Musar. ¿No? Se trata de una disciplina que dura para toda la vida y de ahí la importancia de prestar atención a esta palabra. También se puede ver esto, ¿no? No solo en esas dos cosas, sino cuando musar se imparte como instrucción, pero no se observa. Ahí está la otra cara de musar, ¿no? Y el siguiente paso es el castigo. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Proverbios 22:15. Pero tenemos que entender, ¿no? Que prestar atención a la instrucción, a esta palabrita, va a traer honra, según Proverbios 1:9. Va a traer vida, según Proverbios 4:13. Y sabiduría, según Proverbios 8:33. Pero por sobre todas las cosas, va a traer agrado al Señor. Va a traer gloria a Dios. Va a obtener el favor del Señor. Ahora, hacer lo contrario, no prestar la debida atención a esta instrucción, va a acarrear sus consecuentes resultados. Proverbios 5:23 va a acarrear muerte. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza. Y a la larga, en realidad, esto indica incluso el menosprecio a la propia vida de esta persona que no presta atención a la corrección, a la instrucción de quienes los instruyen. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Es muy claro, Proverbios 15:32. Incluso la manera en que se reciba esta instrucción, hermanos, de parte de padres, maestros o quien sea que te esté instruyendo, está directamente relacionada con someterse a la disciplina del Señor. Y los profetas muchas veces acusaron al pueblo de Dios por esto mismo. Oh Jehová, ¿no buscan tus ojos la fidelidad? Tú los azotaste y no les dolió. Los consumiste, pero rehusaron recibir
corrección, musar. Jeremías 5:3. La disciplina que deben enseñar las madres es bajo el temor de Dios. Y la disciplina que deben aprender los hijos es bajo el temor de Dios. También es por el temor de Dios. Entonces, en este proceso de crianza, debes poner mucho cuidado a la enseñanza instructiva. Tenés que estar constantemente impartiendo esa instrucción inicial a tu hijo para que pueda practicarla, ya sea con cosas positivas en cuanto a lo que tiene que hacer, o en cosas negativas, prohibiciones, lo que no debe hacer. Pero llená su mente y su corazón con la escritura. Todo lo demás es insípido. Toma tiempos sustanciosos, extensos, si es necesario, para que tu hijo, tu hija pueda aprender lo más importante que tiene que aprender, la revelación de Dios. Ejercitarlo en las disciplinas espirituales, la lectura, la memorización, la oración, que su mente esté saturada con lo concerniente a la sabiduría, el temor de Dios y la escritura. Cuando viene acá tu hijo, trata de que preste atención. Claro, exteriormente yo puedo ver a mis hijos que están tomando nota, tal vez alguno de ellos, quietito, mirando al predicador. No sé lo que hay en su mente, pero yo voy a hacer lo posible para que se quede quieto y mire adelante al que está predicando, porque ese es el momento más importante de su vida para mi hijo. Tenemos que lograr eso desde muy pequeños, hermano. Acordate de Deuteronomio 6, todo el tiempo, cuando te acostás, cuando te levantás, cuando estás caminando, cuando estás haciendo algo, cuando no estás haciendo nada, en lo cotidiano, ayúdalo a pensar bíblicamente todo el tiempo, que él pueda tener el temor del Señor en su mente, sea consciente de la presencia del Señor, sea consciente que le debe reverencia a su Hacedor, y eso lo anime día tras día hasta que sea una convicción en su vida. Pero por otro lado, si en el proceso estás impartiéndole esa disciplina, esa enseñanza instructiva, pero no la estás observando en la práctica en su vida, si le estás diciendo no hagas esto y lo hace, y se le decís hace esto y no lo hace, ahí es donde aparece la disciplina correctiva, la vara de la corrección, la vara de la disciplina. O sea, si vos le enseñaste algo y él hace lo contrario, usá la otra cara de musar, de la disciplina. Y es algo en lo que tienen que crecer las madres, los padres en esto. No es, no, lo castigué porque hizo algo que no me gusta. No, no, lo castigué porque pecó. Y te vas a dar cuenta que tu hijo peca muchas veces más de lo que vos pensás. Y por ende los tendrías que castigar muchas veces más de las que pensás. Y si no lo haces, estás pecando contra el Señor y estás odiando a tu hijo. Hermanas, no ignoren este paso. Este aspecto de la disciplina es crucial en la vida de sus hijos. No se puede obviar esto. Es más, es parte también de tu obediencia al Señor, porque el Señor te lo demanda. Odias a tu hijo si frenas el castigo. Si sos el que aminora su pecado y en vez de castigarlo toma otra resolución humana, estás matándolo, estás apañando el pecado. Es terrible eso. No nos vamos a detener mucho más en esto porque cuando hablemos de los padres piadosos y de los hijos piadosos se vuelve a tocar este tema y lo podemos seguir profundizando más. Pero mirá Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Y es justamente lo que vos querés para tu hijo, que sea sabio bajo el temor del Señor. Y si tu instrucción, si la disciplina instructiva no fue suficiente, ahí tenés la vara y la corrección, ahí sí, eso sí les va a dar sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando lo consentís, no estás consintiendo un buen deseo en tu hijo. No estás consintiendo un caprichito, una retobadita. No estás consintiendo su pecado. Y eso lo va a alejar más de la imagen de Dios, de lo que tiene que entender de quién es Dios. Dios es santo. Y si vos apañás su pecado, estás haciendo todo mal. Estás destruyendo a tu hijo. Así que esta madre no es ligera en su enseñanza.
pone una carga desde lo instructivo a lo correctivo. Es consistente y perseverante en su proceder. Entonces, podríamos preguntarnos algo, ¿no? Porque se está hablando de cargar al hijo, de ponerle un peso pesado. Pero, ¿para qué una madre prepara a su hijo? ¿Para qué lo carga? ¿Para qué le pone ese peso? ¿Por qué la insistencia en esto? Bueno, lo prepara para la vida que tiene que llevar. Lemuel iba a ser rey, así que se le iba a demandar un estilo de vida diferente al resto. Y era importantísimo que esté a la altura. La madre ve esto y se ocupa de hacer todo lo que está a su alcance. No es indiferente a esto, para que él pueda vivir una vida digna de su vocación. Y esta pregunta de ¿para qué? ¿Por qué la insistencia en esto? Nos lleva a la segunda característica de esta madre. La primera característica es que prepara a su hijo y la segunda es que entiende que él, su hijo, debe vivir para los propósitos de Dios. Te lo repito, entiende que él debe vivir para los propósitos de Dios. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Sin duda, una de las cosas que podemos ver en estas expresiones es que hay un interés genuino y amoroso de parte de la madre. No cría con frialdad. El hijo es alguien a quien ella ama desde lo más profundo de su ser. Podríamos verlo como escalonado incluso a lo que está diciendo, ¿no? Hijo mío, hay una responsabilidad innegable que tiene con su hijo y lo sabe. No esquiva su rol de madre y lo que tiene que hacer con él. Sabe muy bien qué significa ser madre y todo lo que conlleva esta gran labor. Incluso hasta socialmente le podría preguntar a cualquiera, ¿y te va a responder esto? Sí, tengo una responsabilidad con mi hijo y la tengo que cumplir, incluso te va a decir. Entonces esta mujer sabe la responsabilidad que tiene entre manos. Hijo de mi vientre. Ella conoce y cumple con esta responsabilidad, pero no lo hace de manera fría, aislada, lo hace amorosamente, con preocupación por él, pensando en su bienestar, no es indiferente en su enseñanza. Hay una relación de estrechez con su hijo, es una relación genuina, afectuosa de parte de la madre hacia el hijo. Hijo de mis deseos. Y este podemos decir que es el escalón más alto de estas tres expresiones. Este es el escalón más alto porque es tal vez lo que más carga y pone peso en el corazón de esa madre. Y es que esto significa que él fue consagrado al Señor y debe estar a la altura de lo que eso significa. La palabra ahí, deseos, en realidad significa votos o ofrendas votivas. O sea, ella hizo una ofrenda al Señor y hizo un voto y lo que ofreció fue a su hijo. Y esto muy posiblemente nos recuerda a la mamá de Samuel, ¿no? A Ana, quien oró al Señor e hizo votos, comprometiéndose a que su hijo sirva cada día de su vida al Señor, que esté consumido por completo al servicio del Señor. Entonces podríamos leerlo así a este pasaje. ¿Qué te puedo enseñar a vos que sos mi hijo? ¿Qué voy a enseñarte a vos, hijo, a quien amo tanto desde mis entrañas, que sos tan preciado para mí? ¿Qué debo enseñarte a vos, a quien he dedicado al Señor? A vos quien sos pertenencia del Señor y debes estar preparado para los propósitos de Dios. A vos que tenés que estar preparado para lo que fuiste llamado, para glorificar a Dios. ¿Qué te puedo dejar de enseñanza? Le dice esta madre a su hijito Lemuel. Algo más que podemos ver es que en el pasaje dice hijo de mis deseos, votos u ofrendas. Claro que el hijo debía ser consagrado y entender que le pertenece a Dios. De hecho, el nombre Lemuel significa el que pertenece a Dios o dedicado a Dios. Pero eran sus votos, eran los votos de la madre. Esta mujer es consciente de su responsabilidad ahora, porque sabe que su hijo de por sí no va a querer consagrarse a Dios. Entonces va a tener que moldear la mente y el corazón de su hijo para que sea una convicción en su vida. Y eso le va a tomar
Un lindo trabajo. Ella entiende el peso enorme de la tarea. Ella se hace responsable de que su hijo viva consagrado, porque ella es la que hizo ese voto, ella es la que hizo esa promesa. Si nos ponemos a pensar en esto, suena hasta peligroso a lo que se somete la madre, ¿no? Porque esta promesa no se trata en sí de ella, en cierta parte, en cierta forma. Lo que ella está diciendo es, te prometo que él va a servirte. ¿Y vos qué sabés si él te va a servir? ¿Vos qué sabés si eso va a pasar? ¿No? O sea, no es un robot que lo programás y ya está. Y tampoco podés controlar su corazón. Pero si te pones a pensar, Josué, en otras palabras, dice lo mismo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Se compromete a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que está a su alcance y dependa de él para que su casa sirva a Jehová. Mientras estén en mi casa, dice Josué, mientras sea mi responsabilidad, yo me voy a comprometer y mi casa va a servir a Jehová. Está determinada esta madre a cumplir con eso. Algo parecido pasó con Moisés. En Deuteronomio 6, volvemos ahí, ¿no? Él le dice al pueblo que Jehová le ordenó enseñar la ley y hacerla cumplir. Y uno piensa, ¿cómo haces eso? O sea, enseñarla puedo, todo bien con eso, pero hacerla cumplir, ellos no son títeres, yo no soy el titiritero. O sea, ya eso depende del pueblo. Bueno, lo que él tenía que hacer era exponer de tal forma las leyes de Dios que ponga un peso en el pueblo, no solo por oír la ley, sino también por obedecer la ley. Tenía que ser eficaz en esto y obviamente lo debía reflejar con su vida también. Tenés que instruir a tu hijo de tal manera que cuando escuche cualquier versículo de la Biblia y se los expliques, no le quede otra que decir, tengo que obedecer a aquel a quien fui entregado. No me queda otra. Tengo que temerle y glorificarle. Esta madre tiene que hacer lo mismo. Tiene que poner todo su esfuerzo en ser eficaz en la tarea, usar la escritura, su tiempo, su ejemplo. Debe ser diligente, su carácter la debe acompañar para hacer lo posible en que el mensaje con el que cargue su hijo cale hondo en el corazón. Y el hijo entienda que no hay opción, que tiene que obedecer. Toma con seriedad el asunto, invierte tiempo en él, lo prepara para los propósitos de Dios, porque sabe que hizo un voto de que él viva para esto. Y se hace totalmente responsable de la tarea, de su voto, está comprometida con la causa. Solo quisiera mencionar una cosita más en cuanto a esto. Y es que cuando deseas un hijo, cuando anhelás un hijo, no lo haces con una motivación egoísta, para sentirte realizada, completa, llena, plena, para llenar un vacío. No, hermano. Lo haces con un anhelo y con un deseo, como dice el pasaje, pero un deseo piadoso que corresponde a los deseos y a los propósitos de Dios. Lo deseás para la gloria de Dios, para llevar a cabo sus propósitos, para que Dios se lleve la honra a través de su vida. Esta madre ahora no usa al hijo para sus beneficios o su propio placer, sino para lo que a Dios le place. No vino a cumplir tus expectativas, sino las de Dios. Deben entender, madres, que desde el momento en el que ese niño está en tu vientre, en su vientre, no es tuyo. No es tuyo, es de Dios. Y deben cuidarlo, criarlo, administrar su vida para y conforme a los propósitos de Dios. Y esto hace que traiga más peso a la crianza. Esto hace que una madre piadosa no quiera perder el tiempo, ni egoístamente en sí misma, ni torpemente con sus hijos. Van a rendir cuentas, madres, de lo que hayan hecho con sus hijos. Es un asunto serio. No pongan tropiezo en la vida de sus hijos. No lo hagan. Tengan cuidado en su tiempo, en su enseñanza, en su ejemplo. Márquenles el camino a través de las Escrituras. Implanten el temor de Dios en ellos. El Señor un día te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le vas a responder? No, lo crié como yo quería. O como dicen las madres hoy en día, es mi hijo y lo creo como yo quiero.
No, hermana, es de Dios y lo criás como Él quiere, no como vos querés, consagrándolo, entregándoselo a Él, porque sabés que no te pertenece. El Señor te lo está prestando para que guíes su vida. Él no nació para suplir o satisfacer tus placeres mezquinos y egoístas. Tu hijo no es un estilo de trofeo que vos lo alzás y decís, soy madre, inflando el pecho con orgullo, porque no tiene ningún valor si no sos una madre virtuosa como Proverbios 31, movida por el temor de Dios en cada aspecto del crecimiento de tu hijo. Consagrar a tu hijo no significa traerlo al frente de la congregación cuando nace, que lo presenten y oren por él, y bueno, oramos para que un día él pueda servir al Señor y salvarlo. Eso puede estar, no puede estar, es algo lindo si se hace, pero si querés que tu hijo viva consagrado al Señor para su gloria, vos tenés que vivir también consagrado para la gloria y los propósitos de Dios, para la tarea que el Señor puso por delante tuyo. La piedad que deseás para tu hijo tiene que estar en vos primero. Mirá el ejemplo de Timoteo, esa fe no fingida que él tenía. ¿En quién se vio primero? En su madre, en su abuela. Nuevamente, todo esto junto que acabamos de escuchar, ¿no? Nos mueve a otra pregunta, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacíamos al final, ¿no? ¿Para qué cargar al hijo? Bueno, para prepararlo, ¿no? Porque sabe que es consagrado al Señor. Pero hay otra pregunta que surge, ¿no? Ella pone un peso y lo pone porque sabe que esta persona, este hijo, tiene que vivir para los propósitos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo esta madre va a prepararlo? ¿Cómo va a poner un peso en su hijo para que viva para los propósitos de Dios? ¿De qué manera lo va a hacer? Y esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, nos lleva a lo tercero que caracteriza a una madre sabia. Y es que esta madre sabia advierte a su hijo. Lo hace a través de advertencias. En primer lugar vimos, ¿no?, que esta madre prepara a su hijo, cargándolo, haciéndole sentir el peso del temor de Dios, la sabiduría. Y lo hace porque entiende que tiene que ser consagrado a su Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, advirtiendo a su hijo. Eso lo podemos ver desde el versículo 3 al 9. Las madres piadosas se caracterizan por advertir a sus hijos, y en este punto ella lo va a advertir para que tenga cuidado durante toda su vida en tres áreas. En primer lugar, lo advierte en cuanto a la inmoralidad. En segundo lugar, en relación con la gratificación desordenada. En tercer lugar, le advierte sobre la crueldad. Y vamos a ir por estos primeramente. Entonces lo que hace es advertirle sobre los placeres descontrolados, ¿no?, que tienen que ver con todas estas cosas que mencionamos. Y lo que se menciona ahí en esos versículos son cosas a las que un rey podía estar expuesto, sensible e inclinado a abrazar. Las mujeres, la embriaguez, la tiranía, vista en una actitud indiferente e injusta para con los necesitados. Pero a través de estas advertencias lo que quiere hacer es justamente lo opuesto a esta madre. Ella quiere animarlo a que su vida e incluso su reinado, en el caso de Lemuel, estén caracterizados por la pureza, por la seriedad, por la sobriedad, por el dominio propio, por la compasión. Así que en primer lugar le advierte sobre la inmoralidad. Y si hay algo que caracterizó a muchos reyes en el Antiguo Testamento y a lo largo de la historia, fuera de la Biblia, fue la lujuria, fue el desenfreno sexual. Y hay casos en los que quizás no los caracterizó como tal, pero sí hubo una época muy oscura en sus vidas que fue marcada y recordada por esto. Por ejemplo, cuando vos recordás a David, no decís, el adúltero David. No, decís, el cantor el salmista de Israel, que tenía el corazón conforme a los propósitos de Dios, este guerrero valiente, que si tenía que pelear con un oso lo hacía, con un león también lo hacía. El pastor.
Pero claro, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, ¿no? Con ciertos personajes. eh, es imitable la mayoría de las cosas que se narran, pero ahí en el fondo vos tenés la imagen de David despertándose tarde, no yendo donde tenía que ir, que era la guerra, deseando a Betsabé, tomándola, embarazándola, matando a su esposo, ocultando el pecado. Y claro, no lo define tal vez eso a David, pero sí recordás eso. Y va a ser una mancha que vamos a tener por toda la eternidad, ¿no? Porque en la escritura lo vamos a ver a eso. Pero sin duda fue de mucho tropiezo a su vida y a la vida de otras personas. ¿Y todo por qué? Por su desenfreno sexual en ese momento, por su inmoralidad. Y miren todo lo que acarreó después de eso. Se murió su hijo, mató él mismo al esposo de Betsabé, ocultó su pecado. Tenemos el ejemplo de Salomón. De Salomón también no decís, ah, Salomón el mujeriego. No, decís el rey sabio, el que hizo los proverbios, cuánta sabiduría y cuánta riqueza tuvo. El rey más rico de toda la historia. Pero ahí vos ves cómo las mujeres desviaron su corazón. ¿Recordás que tuvo centenas y centenas de concubinas, esposas? Cómo todo eso se fue desviando. Incluso Sansón, que no fue rey, fue un juez. Pero lo recordás tal vez por su fuerza, por matar un león, por matar miles de filisteos. Pero siempre se lo usa de ejemplo a Sansón para hablarle generalmente tal vez a los jóvenes en cuanto a esas pasiones, ¿no? Desordenadas. Cuando él deseó a una mujer que no era de su tribu, de su pueblo. De nuevo, la inmoralidad sexual. Y aunque no los caracterizó esto, sí fue una marca innegable en su vida, que trajo muchísimas, muchísimas consecuencias. En muchos casos al punto de destruir. Ahí cuando dice, no des a las mujeres tu fuerza, la palabra des es poner algún objeto en la mano de alguien. Pero no es como, bueno, te paso un vaso de agua y te lo pongo en tu mano. No, no. Es comprometerlo a su cuidado, ¿no? Ahí en Génesis 9:2, cuando el Señor pone en manos de Noé toda la tierra, que se multiplique y todas las órdenes que le da, está esta misma palabra. Es compromete a Noé, pone al cuidado de Noé toda la tierra. Y ahí cuando dice fuerza, no es tu fuerza, es tu fuerza, es tu vigor, es la potencialidad, es la riqueza en algunas traducciones, la capacidad. Entonces, lo que le está diciendo Lemuel, su mamá, perdón, la mamá a Lemuel, no comprometas tu integridad a las mujeres, al desenfreno, al placer. No comprometas todo lo que podés usar para el servicio al Señor, en ese caso al reinado, a las mujeres, porque te va a destruir eso. Esto incluso era un mandato a los reyes. En Deuteronomio 17:17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Y para qué? Para que su corazón no se desvíe. Era totalmente importante que los reyes tengan un carácter definido. Y esto es algo de lo que tenía que cargar su carácter, ¿no? La pureza. Ellos no tenían que dar rienda suelta a su inmoralidad. Ahí en Proverbios 5, se los voy a leer por partes nomás, hablando, ¿no?, de la mujer extraña, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Sin duda es un pecado terrible el de la inmoralidad sexual. Imagínense en la vida de un rey. Esto podría incluir incluso destruir todo el reino en ese momento de debilidad para el rey.
Podía ser nefasto para todo un pueblo que el rey caiga en esto. Ahí cuando la madre le sigue hablando, esta madre va a poner la inmoralidad en un nivel de exterminio. Hijo, no pongas el rumbo de tu vida en dirección a lo que va a destruirte. Dice, ni des ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Esa palabra caminos varias veces la hemos estudiado en los Salmos. Es ese sendero, es como pisada, que se va generando por la pisada. Bueno, no formes tu camino apuntando a eso, Lemuel. Eso va a destruirte, va a destruir al pueblo, va a destruir tu vida, tu familia, todo lo que haya a tu alrededor. Proverbios 7 dice, hablando también de un tipo de mujer como esta, ¿no? No se aparte tu corazón a sus caminos. Más adelante va a decir, y aún los más fuertes han sido muertos. Muertos, dice. No golpeados o maltratados, no, muertos por ella. Hay destrucción, hermanos, en ese pecado. Y tal vez no te mueras físicamente, pero si vos seguís en un patrón de inmoralidad día tras día, año tras año, vas a llegar a la muerte eterna, porque estás dando evidencia que no correspondés a la sabiduría que se maneja bajo el temor del Señor. Advertí a tu hijo sobre esto. Hablales acerca de lo que los va a destruir en su vida, lo que va a destruir su testimonio, su matrimonio tal vez en el futuro. Estas cosas en la vida de un rey eran peligrosas porque podrían traer destrucción a toda una nación. Imagínense lo destructivo que es ceder y tener una vida desordenada en cuanto a los placeres. Imagínense la destrucción que puede traer a nuestra familia. Pero a fin de cuentas esto destruye el alma de tu hijo si él cae en esto. Toma medidas en tu hogar en cuanto a todos los medios que puedan llevarlo a este desenfreno, a la inmoralidad. Y hablo tanto de hijos como de hijas. ¿A quién no le tiene que dar su fuerza, Lemuel? ¿A una planta? No, a una mujer. A una mujer que también cae en la inmoralidad. Padres, tomen consejos, sean sabios, hablen con sus hijos de este tema en el tiempo más adecuado posible. No tan temprano como para ser nosotros mismos los que demos tropiezo y abramos esa puerta, pero sí lo suficiente como para ayudar en la batalla desde el inicio. Protéjanlos de toda la inmundicia que hay en el mundo, en internet, en las calles, tarde o temprano en la escuela. Pero tengan en cuenta una cosa, manténganlos alejados de todo lo que los pueda hacer caer. Pero no porque el problema más fuerte esté afuera. Recuerden dónde está su problema más grande, en su propio corazón. Salomón, las mujeres hicieron que Salomón desvíe ¿qué cosa? Su corazón. Este padre en Proverbios 7 le dice, no se aparte tu corazón a sus caminos. Cuida el corazón de tu hijo. Cuida el corazón de tu hijo. Enseñémosle a cuidar su corazón desde temprano. Enseñémosle que su corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y no solo engañoso, perverso. Enseñémosle que lo principal en todo ese problema no está afuera, está adentro. Dirijamos su mente a Dios, que es lo único que puede conocer su corazón. ¿Quién es el único, perdón, que puede conocer su corazón? Mostrar lo que verdaderamente hay en él y no lo que el mundo dice que hay en él. No le digas que hay bondad, que hay potencialidad, que hay cosas buenas. No, anda a Gálatas y marcale que las obras de la carne son manifiestas y son tales. Y una de esas, fornicación, lascivia, lujuria. No hay nada bueno en él. Por favor, hermana, mostrale su corazón, su condición. Enseñémosle a examinarse a través de la escritura, a través de la rendición de cuentas. Que ellos puedan prestar atención los jueves, los martes,
cuando haya rendición de cuenta. Después de la reunión, en vez de hacerlo jugar tal vez un rato, agarrarlo en la mano. Díganme a mí que agarre de la mano a mis hijos, díganle a Julieta, que es la madre, agarra a tu hijo de la mano y que esté ahí escuchando lo que están hablando dos personas, adultas que quieren estirarse por la piedad. Hijos, no den todo su vigor al placer desmedido. Utilicen su vigor, su fuerza en servicio al Señor. En segundo lugar, esta madre lo advierte en cuanto a la gratificación desordenada. Y eso lo vemos en el versículo 4, 6 y 7. Ahí cuando dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. En expresiones de hoy, lo que esta madre diría es, eso no es de cristiano, Lemuel. Dejá esas cosas para los malvivientes, para los que realmente están en esa. Ahí en Eclesiastés 10:16 dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Bienaventurados esos hijos, ¿no?, que tienen padres creyentes y que le enseñan que no está mal en sí el placer, pero no lo deben buscar. El placer es algo que el Señor otorga en sus parámetros, cuando lo estamos temiendo y siendo sabios, y nos permite experimentar el placer de obedecerlo, de glorificarlo. Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Déjame, ¿no?, que te explique un poquito ahí el contexto. Esa sidra, ese vino al que se hace referencia ahí claro, es una bebida alcohólica obviamente, pero ya llega a un punto que es intoxicante. Es una bebida muy fuerte. Y ahí cuando dice en el versículo 6, da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Ese desfallecido, ese amargado de ánimo, puede ser que se esté refiriendo tal vez a un condenado a muerte, a una persona que estaba presa y que estaba a punto de morir. Y bueno, le dan eso para que tal vez no sienta tanto el dolor. Parecido a lo que le querían dar a Cristo, esa mezcla, cuando estaba llevando la cruz, para que no sienta tanto el dolor, ¿no? Entonces, bueno, entregale esas cosas a estas personas que están sufriendo y que están a punto de morir. O tal vez no estaban presas, pero sí estaban moribundas y ya agonizando, entonces se les daba de tomar esto. Entonces lo que le está diciendo la madre esta a Lemuel, tu situación y la de ellos se contraponen totalmente, Lemuel. Entonces, ¿por qué actuarías como si estuvieras viviendo la vida de ellos? ¿Por qué vivirías si estuvieses en su situación? Vos sos un rey, estás en un palacio, te dan de comer en la boca. Este pobre miserable se está muriendo o están a punto de matarlo. En el Nuevo Testamento Pablo diría, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Le diría a este muchacho, a este rey, que ya no ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo mismo le seguiría diciendo que no se embriague con vino, en lo cual hay disolución. No hay ninguna razón para andar como un mendigo espiritual, para andar como si fueses un ignorante de Cristo, cuando Cristo ya te salvó. Lemuel, sos un rey, se espera mucho más que eso de vos. Enseñale a tu hijo que se espera más de él, que solo pierda su vida en los placeres pasajeros
o que viva como un pobre infeliz, no por lo que él es en sí mismo, que se espera más de él, o por lo que él pueda ofrecer, sino por el propósito por el cual fue creado y la demanda de su creador, para la alabanza de su hacedor. Hay un versículo que se ajusta bastante también a este pasaje que estamos viendo y está en Isaías 5:22. Dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Cuánta gente que se jacta porque, no sé, conoce bebidas, vinos, licores, todo lo que tiene que ver referido al alcohol? Se jacta de su vicio, incluso, no tiene ningún tipo de vergüenza en reconocerlo y tomarlo como un chiste. ¿Qué necedad? Qué necio que son esas personas. Qué superficiales pensar que son vivos porque que son valientes porque hacen esas cosas. Y justamente la última parte de ese mismo versículo es lo que une esta advertencia con la última, ¿no? El versículo 23 de Isaías 5 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y justamente le advierte sobre la crueldad, en último lugar, que vamos a ver hoy. Y esta crueldad es vista en la injusticia e indiferencia, ahí en el versículo 5. Claro, no tomes vino, Lemuel, no sea que bebiendo olvides la ley y perviertes el derecho de todos los afligidos. Vos podrías ser la persona con más conocimiento, más piadosa, más amorosa y todo lo bueno que se te ocurra del mundo. Pero cuando estás borracho, estás borracho. Es así. No importa lo que seas estando en tus cabales. Perdés todo tipo de razonamiento, no sabés lo que decís, no sabés lo que haces, no pensás bien, estás fuera de tus cabales. Y lo que dice el pasaje, olvidás. No sé si le pasa a todos, pero a muchos entiendo que se olvidan incluso qué hicieron en su momento de borrachera. Y el problema con los reyes está en que su capacidad para juzgar y tomar decisiones correctas está entorpecida por los efectos de haber tomado. Puede hacerles olvidar los estándares que la ley demanda de justicia y dejar de apoyar el derecho de los afligidos. En este estado el rey se torna totalmente indiferente y al no recordar los decretos, claro que puede tornarse totalmente injusto también. Ahí la palabra ley es justamente eso, el decreto, ¿no? Es ser justo también, se olvida de ser justo. Y claro, ¿cómo no se va a olvidar con todo lo que tomó? Lo malo de todo esto para la madre, claro que es la borrachera, obviamente, pero el problema es que si él está así, olvida la ley. Y por lo tanto, olvida ser compasivo con aquel que necesita compasión. Y claro, uno se torna cruel cuando se olvida la escritura, hermanos. Nos tornamos reacios en nuestras relaciones, crueles, indiferentes, injustos. Pero ¿sabes cuándo? Cuando olvidamos que se nos ha mirado con compasión. Que el justo murió por los injustos. Que hubo uno que sufrió la crueldad con la que yo debería haber sido tratado. Muchos pasajes en la Biblia son los que advierten en cuanto al trato para con el débil, aquel que no puede valerse, perdón, o defenderse por sí mismo en un juicio. Y en esta advertencia en cuanto a la crueldad, en los últimos versos, contrarresta esta actitud despiadada con lo que sí debe hacer, y es tener compasión. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Tu manera de andar, Lemuel, tus caminos, tienen que ser conocidos por la pureza, la seriedad, la sobriedad, el dominio propio y la compasión. Tu manera de vivir tiene que ser coherente con tu alto llamado. Enseñale, madre, a tu hijo que él era el desválido o que él es el desválido hoy. Él es el pobre,
Él es el menesteroso, el que no podía hacer nada más que esperar la compasión de un gran rey, de nuestro gran rey, justo, amoroso, y que responde en gracia y misericordia al que reconoce su condición de menester. Y que si él honra y vive para ese rey, ahora él tiene que reflejar el carácter de ese rey, compasivo, amoroso, no cruel, justo. Una madre así que inculque el temor de Dios en sus hijos, ¿saben cuándo es posible? Cuando ella primeramente experimenta el temor de Dios en su vida y deja que ese temor sea el principio controlador que da rienda a la sabiduría para la instrucción, esa habilidad de aplicar, de poner en práctica el conocimiento. En este caso, de aplicar la instrucción, instructiva o correctiva. Ahora, hermana, no salgas a comprarte ahora corriendo un libro en cuanto a la crianza, que no estaría mal. No pienses en qué pasos tenés que dar ahora, ya ni bien termina la reunión. Y tal vez todo lo que se te cruce por la mente en cuanto a tu hijo, lo que estuviste haciendo mal o bien, las cosas que tenés que afirmar, cuanto a cosas que tenés que cambiar y revertir en tu crianza, sean totalmente válidas. Y te animo a que sigas pensando, porque no vas a dejar de ser madre nunca. O sea, sí, cuando te mueras o Cristo venga, ahí vas a dejar de ser madre. Porque la sabiduría justamente es eso, es el conocimiento adquirido puesto en práctica. Pero recordá algo primero y luego acciona todas esas cosas. Que esa sabiduría tiene que ser controlada por el temor de Dios, hermano. Entonces, como primer paso para la crianza piadosa, todas esas cosas que tenés en tu mente, síguelas teniendo, pero englobalas en esto. ¿Tengo temor de Dios? ¿Es eso lo que está controlando mis pensamientos y mi sabiduría para la crianza? Tal vez no tenés temor de Dios. Bueno, pregúntate, ¿soy creyente? ¿Realmente entiendo lo que es el temor del Señor? ¿Realmente entiendo que si yo no temo a Dios, sí, mi hijo puede temer a Dios, porque en sí no lo vas a salvar vos, ni lo que vos hagas, lo va a salvar el Señor con su gracia. Pero el Señor le da la gracia a tu hijo de tener un padre piadoso, tal vez. ¿Estás usando la piedad para mostrársela a él cómo se debe vivir en esta vida? Y ahora que tenés esa pregunta, ahora sí, hacete otras preguntas. ¿Con qué estoy cargando el corazón y la mente de mi hijo? ¿Qué criterios insulsos debo abandonar? ¿Soy consciente que debo criarlo para el servicio y la honra de Dios y no para mi placer? Madres, padres, pueden preguntarse eso. ¿Estás advirtiéndole para que pueda reflejar el carácter de aquel que lo creó? ¿Estás comprometida con esta labor de manera esforzada? ¿Estás desde ahora formando un camino que no lo lleve a la destrucción? Si no lo estás haciendo intencionalmente, lo más seguro es que estés formando un camino que sí lo lleve a la destrucción. ¿Ya sabe tu hijo que él no fue creado para satisfacer sus deseos, sino los de Dios? Hijos, ¿qué van a hacer con la enseñanza de sus madres ahora, sabiendo todo esto? Tal vez me decís, bueno, pero mi mamá no es piadosa, capaz ni es cristiana o está hace poco y el tiempo que me crió desde niño no era creyente o la excusa que quieras poner. Si entendés quién te creó y te arrepentiste, bueno, ahora tenés un Padre piadoso, tu Padre celestial, que te demanda que seas sabio bajo el temor de Dios. ¿Cómo vas a honrar a tus padres, a tu madre? Padres, ¿qué tanto de la manera de criar de tu esposa tiene que ver con tu crecimiento y guía en esta área? Solteros, es bueno que pienses en una esposa como compañera, y lo vamos a ver la semana que viene, pero es ese mismo perfil. ¿Ya pensaste en una buena madre como esposa?
Si vos soltero entendés esto, que fuiste o debiste haber sido criado para los propósitos de Dios, se supone que vas a tomar por esposa a una buena compañera que no te estorbe en tus propósitos de Dios, pero una buena madre también, para que a tus hijos los pueda criar para lo mismo que fuiste criado vos, para los propósitos de Dios. Solteras, ¿pensaron siquiera en esto? Tienen una gran labor cuando se casen y si el Señor les permite tener hijos. ¿Qué, qué aspectos del carácter de la madre de Lemuel ya están formando en sus corazones, en su vida, en su mente? No, no es algo así nomás, no es algo ser chistoso. Hay que pensar en esas cosas. No podés ponerte a pensar cómo ser la madre piadosa cuando ya tenés un hijo. Eso lo tuviste que haber pensado aún cuando eras soltera. A los más grandes, o tal vez a aquellos que todavía no tienen hijos. ¿Qué principio escritural le podés enseñar a las madres? No desde la experiencia, no desde la opinión, no criterios subjetivos. Es agarrar la Biblia y decirle, mirá, tu hijo pecó y no lo castigaste. Tenés que hacerlo. Mirá, tu hijo parece que todavía no entendió esto. Tenés que sentarte en tu casa y enseñarle, porque la escritura dice esto. No porque a mí me haya servido o no. Abuelos, viendo la tremenda labor que tienen por delante los padres, ¿van a malcriar a sus nietos? ¿O van a afirmarlos en las mismas verdades que sus padres le estén enseñando? Si vos sos abuelo y criaste hijos piadosos, se supone que los criaste piadosos para que sigan los propósitos de Dios. ¿Por qué ahora te vas a dar el gusto de a tus nietos criarlos de otra manera? Y cuando me refiero a criarlos desde la posición de abuelo, no es que van a tener la labor que con los hijos y que los padres tienen con los hijos, pero desde su posición. Toda la iglesia, desde la posición que estés, ¿cómo vas a ayudar a la crianza de un niño? Aunque no sean familiares, aunque seas un soltero tal vez de 25 años y tengas al lado un matrimonio de 40 que no está criando bien a sus hijos, ¿cómo los vas a ayudar? Tenés una responsabilidad también, porque sos mi hermano en Cristo y tenés que marcarme mi pecado, mi error y hacerme cambiar a través de la escritura. Todos nos llevamos preguntas para responder, hermanos. No hay nadie que no pueda responder una de estas preguntas. Todos somos, en alguna manera, responsables por los hijos, por los niños que están por acá, porque son los próximos que van a seguir afirmando las verdades que hoy afirmamos, o van a amar los deleites más que a Dios y se van a ir, y esta iglesia se va a cerrar y no va a haber memoria de nosotros acá. Pero no solo porque no haya memoria de nosotros acá, sino porque no haya un testimonio de quién es Dios en este lugar. Míralo con ese propósito también. Son preguntas bastante directas, hermanos, bastante prácticas para responder. Espero que en los grupitos, martes, el jueves, podamos ser consistentes en las respuestas también. Hay cosas en las que nos tenemos que arrepentir, hay cosas en las que nos tenemos que afirmar, hay cosas que seguramente estás renegando en tu corazón y le tenés que pedir perdón al Señor por renegar. Pero no nos vayamos de este lugar de la misma manera que entramos. Aquellos que son padres, que son madres, tienen que entender el sentido que tiene su rol, la autoridad que el Señor les dio, la gracia que Dios les dio de que administren a una persona para los propósitos de Dios. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por este día. Señor, qué tremenda madre que vemos en la madre de Lemuel. Señor, cómo se ocupó
no nos estuvo paveando, Señor, en su crianza. Estuvo haciendo lo que tenía que hacer, lo advirtió como lo tenía que advertir, puso el peso que tenía que poner. No fue superficial, Padre. Ayúdanos a hacer esto mismo, Señor, con nuestros hijos. No perder el tiempo, saber que un día tú nos vas a pedir cuentas de todo esto, Señor. Señor, lo que necesitemos cambiar, que podamos cambiarlo bajo el temor de Dios, Señor. Y que podamos practicar la sabiduría, esa habilidad, Señor, de practicar el conocimiento. Que pongas un peso, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, por lo que se acaba de escuchar, Padre. Gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.